Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son segmentos de tubería. Los integrantes son Fernando Rodríguez, Andrés Sotomayor y yo, Diana Abad. Entre las generalidades tenemos que los segmentos de tubería se utilizan para modelar el transporte de fluidos entre diferentes equipos o puntos en un proceso. Es por esto que estas tuberías se pueden conectar entre sí y a los equipos en el proceso para así definir redes de tuberías completas. Además, estos segmentos tienen propiedades específicas como el diámetro, la cédula, longitud, espesor de pared, rugosidad, los cuales influyen en la resistencia al flujo y en la pérdida de carga. Y además, ICIS puede utilizar ecuaciones de balance de masa y energía para simular el comportamiento del flujo a través de los segmentos dentro de la tubería. Ya. Entre las formas de cálculos tenemos para calcular la caída de presión. Para esto requerimos un flujo, una longitud de tubería, el diámetro y la elevación de la tubería, además de la información de transferencia de calor. Para esto se toma en cuenta la transferencia de calor interna y externa y también la temperatura. Además, también se puede calcular la longitud del diámetro. Para esto se requiere un flujo, la información de transferencia de calor. Y bueno, en el caso de que se busque la longitud, se mete el diámetro dentro del programa. Mientras que en el caso de que se esté buscando el diámetro, se añade la longitud en el programa. Además, se añade la presión a la entrada y salida y la temperatura de una de las corrientes. Ya. Y para cuando se requiere un flujo, los datos que se añaden son la longitud de la tubería y diámetro, información de transferencia de calor, presión a la temperatura y salida y temperatura de una corriente. Cabe recalcar que para calcular la longitud y diámetro y flujo requerimos primero un valor inicial para empezar a iterar. Ya. Dentro de la simulación, en estos casos, un problema común que suele surgir es que los datos de entrada son incorrectos y esto puede conducir a resultados de simulación inexactos y causar problemas en el futuro. Para solucionar este problema, es importante verificar 2 veces los datos de entrada y asegurar que todos los datos sean precisos. Además, otro problema común es la falla de convergencia. Esto ocurre cuando la simulación no logra converger a una solución y puede deberse a una variedad de factores como condiciones de contorno incorrectas o suposiciones poco realistas. Y para poder solucionar este problema, se busca ajustar las condiciones de contorno o simplificar el modelo para que éste sea más realista. El ejemplo que se propuso para simular fue el siguiente. El comportamiento de un segmento de tubería de 100 metros que transporta agua cuya entrada está a 20 grados centígrados y que además de eso está sometido a una corriente convectiva, también de aire en este caso, a 15 grados. ¿Ya? Entonces para eso vamos a abrir un nuevo proyecto en Aspen HYSYS y vamos a abrir un nuevo caso. Entonces primero tenemos que llenar la parte de componentes. Entonces vamos a ir a Add y vamos a tipear Water, porque va a ser nuestro elemento a simular. Posterior a ello vamos a ir a escoger el paquete termodinámico y en este caso se recomienda usar el NRTL, ya que este es para mezclas líquidas o líquidos y en ello entra el agua. Entonces una vez que ya escogimos estos dos parámetros, vamos a ir a la pestaña de simulación. Entonces en la paleta de operaciones vamos a digitar pipe y vamos a arrastrar el símbolo de tubería. Para poder sacar las corrientes vamos a hacer clic sobre el símbolo y vamos a aplastar la tecla control. Y de esta forma vamos a poder sacar las entradas y salidas de flujo, como también la salida o entrada de calor. En este punto ya está listo para programar. Entonces lo primero que se va a realizar es la programación de la tubería. Vamos a cambiar el nombre de las corrientes. Entonces vamos a poner entrada de agua y acá salida de agua. Y acá vamos a poner el calor. Aquí lo voy a dejar igual. Después vamos a ir a la pestaña Rating y vamos a poner Append Segment. Entonces en este punto vamos a definir las características de la tubería. Entonces en elevación la vamos a dejar igual, ya que voy a considerar una tubería que sea recta y 100 metros de longitud, como decía en el enunciado. Respecto a estos, lo voy a definir mediante el ViewSegment
y voy a poner una cédula. En este caso voy a poner cédula 40 y voy a escoger estos diámetros de aquí. Entonces ahí automáticamente se me llena esta parte de los diámetros y de los espesores. Ya. Esta parte ya estaría completa. Entonces ahora voy a pasar a definir las condiciones. En este caso habíamos dicho que la corriente convectiva es de 15 grados y que vamos a estar en aire. El aire lo vamos a dejar igual con una corriente de 1 metro por segundo y vamos a activar la conducción por la pared, la convección y la convección interna. Ya con ello ya estaría especificado todo respecto a la tubería. Una vez que ya especificamos eso, vamos a ir a la entrada de agua. A ver, en este caso, ya, la vamos a borrar. Y aquí vamos a ir a la entrada de agua. Entonces en la entrada de agua vamos a poner el flujo másico, que en este caso va a ser de 100 kilogramos por hora. Vamos a poner la temperatura de entrada, que nosotros dijimos que iba a ser de 20. Y la presión, que va a ser de 1 atmósfera. Acá podemos cambiarlo. Ya. Ya con ello ya se podría calcular todo lo demás. Y respecto a la composición, vamos a poner que aquí va a ser 1. Ok. Y con ello ya vemos que ya se calculó todo en el problema. Entonces, para poder corroborar que sí se realizó bien, vamos a ir acá y vamos a mostrar las tablas. Show Table y muestra la tabla de la entrada. Show Table y entra y muestra la entrada del calor. Y aquí Show Table y muestra la salida. Entonces vemos que los datos tienen sentido, ¿verdad? Porque pasa de 20 a 15 grados aproximadamente. Están sabiendo que el ambiente convectivo era de 15 grados también. Los resultados que se obtuvieron del HYSYS se presentan en la pantalla y esto los vamos a comparar con otra simulación realizada en el DWSIM, en donde se obtienen valores similares de calor y de temperatura. Si nos situamos sobre la flecha de entrada, vemos que entra a una temperatura similar a la que teníamos y también va a salir una temperatura similar, mientras que el calor transferido también se asemeja. No es precisamente igual, dado que hay discrepancias debido a los métodos termodinámicos que se ocupan, no son exactamente los mismos. También en este caso sería correcto hacer más caso a lo que dice el HYSYS, debido a que este es un programa de paga, y mientras que el DWSIM es un programa abierto, por lo cual puede estar abierto a errores en la parte de la simulación. Muchas gracias.